El 24 de mayo. Detalles. 2024. El canal de YouTube Real Talk de Ley publicó un video directamente desde el frente de la guerra en Ucrania. La película no tenía carácter propagandístico y no contenía secuencias de combate. En cambio, era una simple grabación de teléfono celular de un hombre hablando sobre la brutalidad que vio durante la guerra después de solo unos pocos meses de servicio. Este hombre era Li Jianwei, originario de Chengdu, en la provincia china de Henan. Li sirvió en el Ejército Popular de Liberación, EPL, durante unos 2 años antes de terminar en el frente en Ucrania. ¿Cómo llegó allí? Como muchos otros soldados rusos, Li es un mercenario contratado por Rusia para complementar sus fuerzas armadas en combate. Y como revela en el vídeo, ser mercenario no significa que tu trabajo estará centrado en operaciones especiales o que el trabajo será más fácil que el de las tropas rusas en tierra. Como miles de rusos antes que tú, serás sometido a la picadora de carne de una horrible guerra de desgaste que muy probablemente te matará rápidamente. Si esto no sucede, te encontrarás en un estado terrible. Entonces, ¿qué podemos aprender de Li Jianwei y sus experiencias en el campo de batalla? ¿Una respuesta sencilla? La guerra en Ucrania es brutal para todos los soldados sobre el terreno. Pero primero, hablemos un poco de los mercenarios que Rusia trae a su redil. El uso de mercenarios no es nuevo en Rusia. Ya existen varios grupos paramilitares, cada uno de los cuales compite por dinero y, en general, apoya las causas rusas. Quizás el más famoso de ellos sea el Grupo Wagner, una fuerza paramilitar desplegada por Rusia en todo el mundo. Pero hay otros. Por ejemplo, el Reducto fue uno de los primeros grupos en ingresar a Ucrania y jugó un papel en la primera invasión en febrero de 2024. También está la Brigada Dawn, que tiene vínculos con el Reducto y es parte del sistema de reserva de combate ruso. Es sencillo. Ya sabemos que Rusia utiliza mercenarios. Pero el estreno de la película de Li Jianwei demuestra que la búsqueda de mercenarios continúa. Estos típicos grupos paramilitares, aunque no formaran oficialmente parte del ejército ruso, al menos eran de origen ruso. Al presentar mercenarios chinos, el presidente ruso Vladimir Putin está mostrando su voluntad de contratar a cualquiera que esté dispuesto a luchar junto a él por dinero, así como su posible uso de grupos de mercenarios para retrasar una probable movilización impopular de toda Rusia para ocupar Ucrania. Pero volvamos a Li Jianwei. Su vídeo comienza en lo que parece ser un cuartel o búnker al que fue trasladado tras varias semanas de participar en ofensivas contra posiciones ucranianas. Comienza diciéndole a la audiencia que está mayormente recuperado. Luego afirma que no ha defecado en aproximadamente 2 semanas. Esto puede indicar el nivel de estrés que sufre el bebé o, como revelaremos más adelante, que simplemente no está comiendo lo suficiente para defecar con regularidad. Como señala Li, la causa podría ser un sangrado abundante. Aún de buen humor, sigue hablando de comer mantequilla para calmar la situación. Como resultado, tuvo diarrea y se sintió mal. Si bien estos detalles pueden parecer poco importantes para algunos, resaltan un problema que enfrenta Rusia en el campo de batalla. No proporciona apoyo médico adecuado a sus soldados, mercenarios y otros. Este parece ser un problema profundamente arraigado en el ejército ruso. En mayo de 2023. Importante. Historias informó que aproximadamente la mitad de las muertes sufridas por el ejército ruso en Ucrania no fueron causadas por lesiones potencialmente mortales. Más bien, son causadas por una atención médica inadecuada o, en muchos casos, por una falta total de atención a los soldados heridos. Así lo opina Artem Kutulin, director del Centro de Formación en Medicina Táctica del Grupo Kalashnikov. Además de revelar estadísticas inquietantes, afirma que alrededor de 1/3 de las amputaciones realizadas a soldados rusos se deben a la colocación inadecuada de dispositivos ortopédicos. Esto no fue necesario. Kutulin simplifica las cosas hablando de lo que les dijo a sus camaradas cuando estaba en el ejército ruso. Será mejor que te lastimes un poco. Compra algo más fuerte y listo. Estás muerto. Nadie te ayudará. Nadie vendrá. Nadie hará nada si no puedes hacerlo tú mismo.
Parece que Lee fue uno de los afortunados que logró escapar del campo de batalla, al menos temporalmente, con heridas leves. Pero como revela en el video, ha visto este enfoque de la medicina táctica rusa más veces de las que puede contar. Durante la conversación, Lee revela varios detalles sobre la estrategia y organización rusa sobre el terreno. Habla de la participación en la primera oleada de la ofensiva, en la que participaron 12 personas y 2 equipos de combate. Lee formó parte de un equipo de apoyo de veteranos, encargado de ayudar en una ofensiva más amplia que involucrara a tropas rusas proporcionando la experiencia muy necesaria y simplemente neutralizando al enemigo. El problema para Lee y muchos otros en esta primera oleada fue que luchaban en un entorno urbano por primera vez. Su experiencia en combate resulta mucho menos valiosa de lo esperado, y los nuevos reclutas se enfrentan a un desafío aún mayor. Luego descubrió la tasa de mortalidad. Dice que, en promedio, un soldado ruso necesita de 8 a 10 horas desde que entra al campo de batalla hasta que muere. En otras palabras, la gran mayoría no sobrevivirá a la ofensiva. Lee afirma haber pasado aproximadamente un mes en tales condiciones y señala que muchas de las habitaciones y sótanos donde luchó ya estaban llenos de cadáveres en descomposición en ambos lados. La gente moría todo el tiempo. Como señaló Artem Kutulin, el equipo de Lee no tenía personal médico para ayudarlos. Al final, Dice Lee, solo él, un soldado ruso, un guerrero nepalí y otro mercenario, al que llama Little Black, regresaron con vida de la ofensiva. Todos resultaron heridos. El combatiente nepalí fue alcanzado por 4 fragmentos de metralla y Little Black también recibió un impacto en el brazo y la pierna. En cuanto a Lee, afirma haber sido alcanzado por una bomba y arrojado al techo de una de las casas que su equipo intentó capturar, pero que tuvo suerte. Llevaba un chaleco antibalas, lo que significaba que la mayor parte de su cuerpo estaba protegido. Escapó con heridas leves de metralla en las manos, aunque es probable que el sangrado que reporta se debiera al bombardeo. Por lo tanto, estamos empezando a comprender la naturaleza de los combates en Ucrania y la composición del ejército ruso que ataca posiciones ucranianas. Los soldados luchan de calle en calle, como en el caso de Lee, a menudo de casa en casa, para conquistar la mayor cantidad de territorio posible. Armar las zonas urbanas es parte de lo que ayudó a Ucrania a sobrevivir durante tanto tiempo a la lucha contra Rusia. Como señala el Modern War Institute de West Point, la guerra en Ucrania nos mostró que todas las ciudades son importantes en la guerra, incluso aquellas que no tienen valor militar. Ucrania defiende cada ciudad, independientemente de su valor táctico, porque controlarla significa una victoria simbólica para Rusia. Esto significa que sus soldados se ven obligados a librar feroces combates urbanos en zonas que parecen ofrecer poco valor, lo que provoca la muerte de miles de soldados de ambos bandos, aparentemente sin motivo alguno. Lee ofrece su propia perspectiva. Weinstein describe la pelea callejera como muy brutal y señala que no es en absoluto lo que imaginaba. Esto parece demostrar que el uso de los llamados veteranos por parte de Rusia no es un plan tan efectivo como parece. Un veterano puede convertirse en un nuevo recluta cuando se ve obligado a participar en una guerra desconocida. Muchos murieron, dijo Lee, haciendo una pausa por un momento antes de simplemente repetir esas 2 palabras. Luego, Lee pasa a una historia que lo involucra a él, Little Black y 2 rusos. Juntos formaron un equipo de reconocimiento para investigar el edificio. El equipo también estaba listo para pelear, y Lee dijo que si se encontraban con los ucranianos, estarían listos para pelear. Pero no encontraron ningún soldado ucraniano. En cambio, encontraron drones. Al igual que el grupo de Lee, los drones estaban realizando un reconocimiento. También estaban armados con lo que Lee llama bombas Bocheka. Probablemente se trata del vehículo aéreo no tripulado Bayraktar TB2, de producción turca, y utilizado masivamente por Ucrania durante la guerra. Los drones son tan populares que su fabricante turco planea abrir una fábrica en Ucrania, que emplearía a 500 personas y sería capaz de producir 120 unidades por año. Lee afirma que los drones tienen 2 modos de ataque y que su equipo
reconocimiento termina siendo abrumado por bombas y ataques de drones kamikazes. Fue alcanzado por una de las bombas, que destruyó su mochila, pero permaneció relativamente ileso. Los comentarios del mercenario enfatizan que la guerra de Ucrania no se parece a ninguna otra en términos de cómo se libra. Los drones no son nuevos en el campo de batalla. Han sido utilizados por el ejército estadounidense durante más de una década, principalmente con fines de reconocimiento. Sin embargo, como señala el Atlantic Council, la guerra en Ucrania es el primer gran conflicto en el que el uso de drones juega un papel central. Rusia utiliza drones Shahid de fabricación iraní para intentar capturar ciudades, mientras que Ucrania utiliza los drones Bayraktar mencionados anteriormente para el combate. Los drones con vista en primera persona, o FPV, se han vuelto extremadamente comunes. Como señala el Atlantic Council, estos drones FPV brindan al operador una visión completa del campo de batalla y su implementación es muy económica. Como describe Lee, pueden equiparse con explosivos y realizar ataques dirigidos porque el operador ve lo que ve el dron cuando está en movimiento. Los drones son pequeños y maniobrables, hasta el punto de que un operador experto puede volarlos a través de ventanas o edificios, o incluso a través de las escotillas de vehículos blindados, y explotar cuando alcanzan su objetivo. El equipo de reconocimiento de Lee probablemente encontró drones FPV durante su misión, especialmente porque los encontraron mientras buscaban edificios. Y una vez más, Lee tuvo suerte. Aunque quedó atrapado en la explosión, su mochila le salvó de sufrir lesiones graves. Después de describir el ataque con drones, Lee pasa a las armas que él y sus camaradas tienen. Se centra especialmente en la artillería y los morteros y emite un juicio crítico sobre la situación. La munición utilizada aquí es débil. Aunque el equipo de Lee tuvo acceso a los morteros, los describe como armas antiguas y de bajo poder, fabricadas en Polonia, que probablemente se remontan a la época soviética. Llama la atención sobre el sonido producido por los morteros polacos, describiéndolo casi como si estuvieran funcionando a través de un sistema hidráulico que expulsa explosivos al aire, creando un zumbido bajo. Esto es diferente de lo que Lee está acostumbrado, ya que describe los morteros típicos con tres sonidos: una explosión cuando se dispara, un silbido cuando el arma vuela y, finalmente, una segunda explosión, mucho más grande, cuando alcanza el objetivo. La conclusión de Lee: estos morteros son muy peligrosos. Una vez más, los relatos de Lee sobre su experiencia parecen coincidir con informes independientes sobre la naturaleza obsoleta del equipo recibido por las fuerzas rusas. En octubre de 2022, The Guardian publicó un informe sobre una conversación telefónica entre la rusa Olesia Shishkanova y su hermano, un soldado que luchaba en el frente. Este hermano, llamado Vladimir, no solo mencionó que el equipo que tenía era muy viejo, sino que tuvo que comprarlo él mismo en su mayor parte. No nos dieron absolutamente ningún equipo. El ejército no tiene nada. Tuvimos que comprar todo el equipamiento nosotros mismos. Se cuella. Incluso tuve que pintar el arma para cubrir el óxido. Es una pesadilla. Experiencias individuales como las de Lee y Vladimir parecen reflejar el enfoque ruso más amplio de la guerra, según el cual es mejor tener equipo obsoleto que ninguno. En agosto de 2023, The Moscow Times informó que Rusia había retirado del almacenamiento miles de vehículos militares de la era soviética y los había enviado al campo de batalla. Señala que la base militar de Vajanovo, una base de 3,8 kilómetros cuadrados de la era soviética que anteriormente albergaba 3.840 tanques y vehículos blindados, ha perdido aproximadamente la mitad de sus suministros. Esta es una tendencia que se ha observado en muchas bases rusas. Menos de un año después, en marzo de 2024, el Jerusalem Post informó que Rusia estaba a punto de agotar el equipo de la era soviética que albergaba las bases. Luego hubo informes de que Rusia en realidad estaba comprando armas de la era soviética a los países a los que se las vendía, todo en un esfuerzo por proporcionar a sus tropas equipo obsoleto, pero al menos mejor que nada. Por supuesto,
El equipamiento de Ucrania no era mejor ni siquiera al comienzo de la guerra. Depende de vehículos y armas de la era soviética, al igual que Rusia. Sin embargo, Ucrania recibió apoyo de Occidente, gracias al cual obtuvo acceso a armas mucho más modernas. Rusia, aunque tiene muchas armas modernas, parece contenta con equipar a sus tropas con vehículos y armas obsoletas porque cree que solo puede ganar una guerra con mano de obra. Este enfoque crea situaciones aterradoras para los soldados rusos en el terreno, como informa Lee cuando habla de lo que le sucedió a Little Black. Afirma que Little Black se asustó durante la pelea nocturna cuando la patrulla de Lee se encontró con drones ucranianos. Resulta que Little Black nunca había estado en el ejército antes de la guerra y su experiencia previa fue simplemente ser parte de una unidad blindada en movimiento. Como dijo Lee, no se apuntó a luchar en el bosque. Tenía miedo del combate urbano. Entonces Little Black corrió. Lo mismo ocurre con los otros dos rusos de la patrulla de Lee, que dejan al mercenario solo para enfrentar la amenaza. Dice que tuvo suerte de escapar con vida. Lee encontró un edificio abandonado, sin ser detectado por Ucrania ni sus drones, donde acampó durante un tiempo antes de reunirse con su equipo. Little Black quería disculparse por abandonar la pelea, y Lee dijo que estaba bien. No los culpa por su deserción, y luego afirma que las deserciones son la razón por la cual no se puede confiar en nadie en el campo de batalla. Curiosamente, Lee rápidamente retrocede parte de este comentario con la calificación fuera de China, argumentando que el EPL no tiene este problema porque el soldado chino es como un hermano en la vida o la muerte. Se sacrificarán para salvarte. Una exploración sutil del ejército ruso en relación con el EPL, tal vez. Pero la historia de Lee sobre la decisión de Little Black de huir del país puede decir más sobre cómo Rusia luchó en la guerra que sobre la valentía de sus soldados. Muchos soldados militares son reclutas, y Statista informa que Rusia reclutará aproximadamente 254,000 en 2022 y 277,000 en 2023, al igual que Little Black. Muchos soldados rusos en el frente no tienen experiencia en combate y, como se señaló anteriormente, parecen simplemente haber sido incluidos en la mezcla mientras Rusia intenta apoderarse de Ucrania con pura mano de obra. La moral en el frente es casi inexistente. Por eso muchos soldados rusos hacen exactamente lo que hizo Little Black: correr. Sin embargo, muchos otros simplemente no volverán. En abril de 2024, Newsweek informó que la inteligencia militar ucraniana había afirmado que miles de tropas rusas estaban desertando de sus puestos. La agencia afirma en particular que 18,000 soldados rusos que servían en el Distrito Militar del Sur han abandonado sus posiciones, la mayoría de ellos parte del Choro Ejército Combinado. Aunque esta información no ha sido confirmada, Novaya Gazeta también señala que existe un problema de deserción dentro del ejército ruso. En declaraciones a la organización benéfica Get Lost, que ayuda a los desertores a escapar del ejército y comenzar una nueva vida, surgió que la organización había visto un fuerte aumento en el número de soldados que hacían contacto. Por ejemplo, en enero de 2023, se contactó a 28 militares para solicitar asistencia en caso de deserción. Un año después, esa cifra mensual aumentó a 284. De los cuales aproximadamente la mitad eran soldados contratados y el 30% eran reservistas movilizados para la guerra en Ucrania. En total, Get Lost afirma que el grupo se puso en contacto con 2,000 soldados que abandonaron el frente. Rusia está intentando reaccionar. Putin impuso una nueva sentencia de hasta 15 años de prisión para cualquiera que sea sorprendido huyendo de los combates. Sin embargo, como muestran las estadísticas y la historia de Lee sobre Little Black, muchos rusos están dispuestos a arriesgarse a ir a prisión para escapar de la brutalidad de la guerra. Lee también dice que no son solo las deserciones las que plantean problemas al ejército ruso. Afirma conocer a un soldado cubano que finge un problema cardíaco para no ser enviado a la misma batalla en la jungla en la que Lee peleó o asignado al combate urbano de primera línea. La moral es sin duda el principal problema. Volviendo a la historia de Lee, el problema moral no se ve ayudado por el hecho de que los soldados rusos en la línea del frente
Apenas llevan comida consigo. Lee señala que su llegada al frente estuvo acompañada de suministros que le permitieron comer. Esta situación no duró mucho. Lee afirma que solo comió comida enlatada 3 veces durante su misión, después de lo cual solo comió 4 porciones de mantequilla que encontró mientras patrullaba. Este aspecto de la película tiene un tono triste, ya que Lee parece casi melancólico al contar cómo una vez se comió 2 latas, una que contenía carne de res y otra de pollo, después de mencionar la falta de comida en la primera página. Una vez más, esto parece coincidir con los informes del campo de batalla. En octubre de 2023, Business Insider informó sobre la interceptación de una conversación telefónica que supuestamente tuvo lugar entre un soldado ruso y su esposa. El soldado le dice a la mujer que hace 3 semanas que no recibimos comida. Hoy es el 7º día que nos traen agua. La situación del soldado empeoró tanto que ya no tuvo fuerzas para ponerse el chaleco antibalas. El soldado también confirma las afirmaciones de Lee sobre el número de muertos, diciendo que a los funcionarios rusos no les importa su unidad, que perdió unos 100 hombres en solo unos días. Unos 18 meses antes, el Modern War Institute también había escrito un artículo titulado El ejército ruso Potemkin. Señaló que las raciones, las comidas preparadas o las raciones de concientización sobre las minas, AM, distribuidas a los soldados rusos como parte de la primera invasión en febrero de 2022, contenían raciones de alimentos que habrían expirado en 2015. El instituto dice que la situación era tan grave que Rusia tuvo que recurrir a China para obtener medidas inmediatas de concientización sobre las minas para reponer sus tropas. Esta información revela 2 cosas sobre la operación militar especial rusa. Además de utilizar equipos obsoletos y llenar su ejército con reclutas que no quieren participar en la batalla, Rusia tampoco parece haber establecido ningún sistema logístico para abastecer a sus tropas. Los alimentos y el agua no llegan a las líneas del frente y algunos soldados rusos están al borde de la inanición durante los combates. Este fue sin duda el caso del soldado que informó Business Insider que estaba tan débil que no podía soportar usar el equipo de protección esencial. El propio Lee experimentó los mismos problemas y sobrevivió varios días con solo unas pocas latas de comida y unos cuantos trozos de mantequilla. Aquí nuevamente nos encontramos ante una picadora de carne rusa. Los soldados parecen estar allí para absorber municiones ucranianas y serán reemplazados cuando mueran. Lo segundo que esto revela es que Putin parecía dar por sentado que Rusia limpiaría Ucrania desde los primeros días de la guerra. Quizás por eso pensó que era aceptable enviar soldados con raciones caducadas. No pasará mucho tiempo antes de que estas comidas se conviertan en un problema. Por supuesto, esto resultó no ser cierto, porque cuando se filmó esta película, la guerra ya llevaba más de 2 años. Es probable que la falta de alimentos también contribuya a los problemas morales mencionados anteriormente. Los soldados no son alimentados, no tienen agua y son empujados a batallas que sienten que no pueden ganar. Y lo peor es que parece que nunca paran. Esto es lo que dijo Lee, enfatizando que nunca esperó permanecer en el campo de batalla por tanto tiempo. En el pasado, el periodo más largo era de 24 horas, afirma. Descansábamos durante el día y peleábamos por la noche. Este no es el caso de la guerra en Ucrania, donde Lee dice que se vio obligado a luchar día y noche para sobrevivir. Esto continúa sin parar. Y Lee vuelve a enfatizar que Ucrania tiene una gran cantidad de drones gracias a los cuales las tropas rusas no pueden dormir ni descansar después de las batallas. Ahí no se equivoca. La importancia de los drones en Ucrania ya está reconocida y está claro que Ucrania quiere que se sigan utilizando en el conflicto. Esto es según un informe del canal canadiense CBC del 24 de marzo. Que muestra que Ucrania no solo está acelerando su producción nacional de drones FPV que antes se consideraban, sino que también cuenta con sus aliados para proporcionar más como parte de un programa de ayuda militar. En total, el sitio web afirma que Ucrania quiere tener 1 millón de drones para finales de 2024. Eso es poco más de 2 drones por cada soldado ruso en Ucrania. Si la cifra del Kyiv Post de 450,000 soldados rusos en Ucrania es exacta,
Lee dice que el uso de drones es tan común que los soldados rusos a menudo los ven venir. Son irresistibles y los drones superan en número a los pájaros en el cielo. Según Lee, 1 o 2 liderarán el grupo y los demás lo seguirán en masa. El problema, Dice, es que los problemas de interferencia de señales son tan comunes en el frente que los soldados rusos solo pueden bloquear los 2 drones insignia. El resto permanece intacto y lo único que hacen es lanzar bombas a los soldados y su entorno. Esto lleva a Lee a afirmar que Ucrania es excelente en la recopilación de inteligencia. Cuando uno de nuestros tanques llegó al campo de batalla, lo supieron, dijo. Los drones llegan rápidamente con misiles antitanque y explosivos C4. 2 o 3 explosivos detonaron y el tanque se convirtió en un montón. Como resultado, explica Lee, los soldados rusos a menudo sienten que no tienen dónde esconderse. Con flotas de drones volando sobre los cielos de Ucrania y la inteligencia que el país puede recopilar, incluso algo tan simple como desplegar un tanque conlleva muchos peligros. Los soldados nunca saben de dónde vendrá el próximo misil hasta que es demasiado tarde. Combinen esto con las peleas callejeras, para las que la mayoría de los soldados rusos no están preparados, y tendrá una situación aterradora. Le dice que hay crueldad en ambos lados, y que este enfoque es necesario. Ninguno de los bandos puede permitirse que el otro trate a los heridos o se afiance durante el ataque. No tienes dónde esconderte, grita Lee. Para demostrar la naturaleza continua de los combates, Lee añade que después de evacuar con éxito una patrulla de reconocimiento en la que su compañía de 4 hombres intentaba escapar, se reagrupó con soldados de otras unidades, sin tiempo para descansar y recuperarse. El grupo recién formado tuvo que atacar 2 fortalezas, perdiendo decenas de hombres en el proceso. Las víctimas simplemente quedaron en la calle. Durante las 2 semanas siguientes, la unidad de izquierda lanzó 3 ofensivas, cada vez sin éxito. Lee cree que solo avanzaron 100 metros, o unos 328 pies. Durante estos 3 ataques, una vez más, esto parece indicar una estrategia rusa. Ocupa el territorio y controla una parte importante de la región de Donbass, así como Melitopol. También toma territorio cerca de Kharkiv, pero el progreso es lento y Rusia avanza, lanzando soldado tras soldado a las defensas ucranianas. El enfoque de Putin puede ser simple. No importa si la ofensiva falla siempre y cuando pueda enviar suficientes tropas al frente para desgastar lentamente la resistencia ucraniana. Como señala Lee, en cada etapa de la guerra, las fuerzas rusas no solo deben enfrentar ataques con drones, sino también superar trincheras, alambres de púas y otras fortificaciones, agregar minas y minas antitanques, y por cada pie capturado, un pie que probablemente costará la vida de varios soldados rusos. Estos soldados ni siquiera tienen tiempo para pensar en las minas, dice Lee. Están demasiado ocupados manejando drones, granadas y ametralladoras pesadas. Todo el mundo se centra en ellos en cuanto pasan a la ofensiva, eliminando enormes grupos de soldados rusos que intentaban ganar terreno. Lo hemos mencionado antes y vale la pena repetirlo. La guerra de Ucrania, desde el punto de vista ruso, es una picadora de carne en la que miles de personas son sacrificadas en nombre de la conquista de territorio. Y estos soldados no están a salvo incluso después de una ofensiva exitosa. Lee señala que la construcción de fortificaciones es una prioridad siempre que los soldados rusos ocupan un edificio, porque saben que los combates no cesarán. Los canales de radio cambian cada hora y quien se pierda el cambio no tendrá suerte. Están fuera del circuito y no tienen forma de contactar a otros soldados a menos que los conozcan. En cuanto a la defensa, los ocupantes rusos deben establecerla rápidamente. De lo contrario, sus posiciones serán marcadas por morteros ucranianos y bombardeadas con explosivos. Si recuperas el sentido, dice Lee, vendrán los drones, luego los explosivos y la pandilla. El mensaje es simple. Incluso si Ucrania pierde territorio, no tiene intención de cederlos. La película termina con Lee cambiando de lugar y sentándose con Little Black en lo que parece ser un escondite temporal. Les dice a los espectadores que luchó durante 4 días y 4 noches.
nos dice que los combates callejeros han costado demasiadas vidas, incluidos sus camaradas. De los 12 hombres de su unidad, la mayoría murieron y varios resultaron heridos. Lee dice que otros vinieron a ocupar su lugar, pero también murieron. La cámara se desplaza hacia Little Black. Quiet, según Lee, lo sigue a todas partes. El hombre apenas logró murmurar sus palabras ante la cámara antes de que Lee se volviera hacia él. ¿Su conclusión sobre la guerra? Todo esto es resultado de la terquedad rusa. Putin no detendrá los combates sin importar cuántas tropas pierda Rusia. Y personas como Lee y sus camaradas morirán por miles en el campo de batalla ucraniano. El video policial Every Breath You Take se reproduce de fondo, lo que les da a Lee y Little Black un breve respiro antes de regresar a la refriega. Además, el video de Lee muestra que los informes sobre las condiciones de vida de los soldados rusos durante la guerra en Ucrania, en particular, no parecen exagerados. Pero, ¿qué piensas? ¿Rusia equipó mal a su población durante los combates? ¿Funcionará finalmente su estrategia de enviar miles de tropas a Ucrania? Comparta sus pensamientos con nosotros en los comentarios y aquí Urash. Y gracias por ver el video.